yo tenía una serie de discusiones normalmente con el jefe de grupo, porque me decía que era un rebelde, y él me quería mandar a Buenos Aires, y yo no quería venir. Una noche nos avisan que teníamos que evacuar el Río Gallegos, pues se estimaba que podía haber un ataque, así que desplegamos con el avión a Santa Cruz. El día 1 de mayo, estando en Río Grande, vimos a un superentendar con el Exocet. Yo digo al navegador, tenemos que ver las características de este armamento. Nos hicimos de un manual de Exocet y ya en Santa Cruz, sin actividad aérea, nos pusimos a analizar con el navegador y el copiloto cuáles eran las características. Y en nuestra supina ignorancia dijimos, pero así como el superestandar lleva uno, nosotros tenemos todos los elementos necesarios y suficientes como para introducirle los datos que necesita el proyectil para ser lanzado, pero en vez de llevar uno podemos llevar 6, 3 en cada plano. No obstante eso, hablamos a Comodoro Rivadavia para hablar con el A4 del Estado Mayor. El A4 es el oficial de material del Estado Mayor. Y explicarle lo que habíamos elucubrado en esas tardes de inanición que teníamos en Santa Cruz. Me dice, mire, yo voy a ir a Santa Cruz, vamos a hablar allá, porque en ese tiempo se estaba tratando de ver cómo podíamos hacer para que nuestras bombas no atraviesen a la fragata como pan de manteca. Entonces hacían las pruebas allí en Santa Cruz. Cuando viene, ahí me entero de que el largo del Exocet no nos permitía ponerlo en los pilones donde van los tanques externos del avión, y que además había 3, era toda la existencia que nos quedaba en ese momento. Pero dice, la idea podría ser ponerle bombas a un Boeing. Nosotros dijimos, bombas. Y porque la velocidad del avión de ustedes es un avión muy lento, dice, no sirve. Quedó el tema en eso, regresamos a Comodoro Rivadavia sin haber podido operar, y cuando llegamos, dice el Comodoro, se va a Buenos Aires. Con cierto enojo, cumplí la orden, me vine, y cuando llego aquí, me avisan que tenía que ir a la fábrica a buscar el Tango Charlie 68, que había sufrido una modificación. Nos vamos con toda tripulación al área de material Córdoba y nos encontramos con un avión que le habían puesto, donde van los tanques externos de combustible del C-130, pusieron los portabombas, los MER. Toda la instalación la hicieron a través del borde de ataque, el copiloto tenía caja general para conectar todo el sistema, el piloto tenía en el comando el botón que hacía de disparador y teníamos puesto una mira de Pucará en el puesto de piloto. Para tener mayor autonomía, los tanques externos fueron introducidos en el compartimento de carga y cuando llegamos a Palomar, como había un avión en inspección mayor, le sacamos los tanques externos y los pusimos dentro del compartimento de carga. Entonces teníamos más o menos unas 24 horas de autonomía en cuanto a combustible. El día 28 hicimos el primer vuelo y no encontramos un blanco, pero el día 29 teníamos 2 ecos. Una vez obtenidos los ecos en el radar, regresábamos, porque para obtener ecos subíamos a nivel 330, es decir, 33.000 pies, de forma tal de tener un barrido en 240 millas y ver qué es lo que teníamos. Pero así como nosotros observábamos, éramos observados. Así que una vez que teníamos los ecos, el navegador los fijaba la posición, y ahí sí, descendíamos, nos poníamos a 40 o 50 pies de la superficie y nos íbamos hacia la zona donde teníamos localizado el eco. Entonces había que reconocer el buque y después sí atacarlo. Cuando llegamos nos encontramos con un solo blanco, un petrolero British Way, que de acuerdo al localizador era de la flota inglesa. El otro eco, nuestro navegador supone que puede haber sido un submarino que se estaba reabasteciendo. Así que inmediatamente lo atacamos, no vimos ningún efecto, así que el informe nuestro fue que habíamos errado al blanco. Lo notificamos, cada misión teníamos que hacer un informe codificado para que en inteligencia fuesen analizando todos los aspectos. Bueno, yo al tiempo me entero que ese buque tenía 2 bombas sin explotar en su interior. Me entero por un oficial de inteligencia nuestro y por una revista inglesa que me fue
acercada por un ex compañero mío que vivía en Río Gallegos. Eso fue el día 29 de mayo, el día del ejército. A partir de ahí hicimos 8 misiones, la última el 8 de junio. Nos habían notificado que había un eco grande en determinada latitud. Lo fuimos a buscar y cuando descendimos para atacar veo que dice Hércules Monrovia. Entonces no tiramos, ¿no? E informamos a la Fuerza Aérea Sur en Comodoro Rivadavia de que era un buque liberiano. Entonces ahí me dieron una frecuencia, me dice, llámelo en tal frecuencia y en tal frecuencia y ordeneré poner proa a territorio argentino. Lo hicimos así, le hablamos en inglés, en castellano, para que pongan proa a territorio argentino. No hubo respuesta, ni siquiera acción alguna que nos determine que habían escuchado. Informé eso, me dan una tercera frecuencia, que es la frecuencia de emergencia de la Marina, que se dice, en esa lo tienen que escuchar. Y cuando no tuvimos respuesta, el comandante de la Fuerza Aérea Sur tomó el micrófono y dijo, bajen y húndanlo. Así que hicimos la operación, hicimos un primer ataque y lanzamos 6 bombas. El buque se escoró, pero no pasó nada. Entonces, como teníamos todavía 6 bombas más, hicimos un reempleo y en lugar de atacarlo de popa a proa, lo hicimos de proa a popa. Allí lo vimos que se escoró más, pero no pasó nada. Entonces le aviso a Comodoro Rivadavia y digo, si es posible, estamos a una distancia tal que pueden llegar los Canberra. Mandaron una escuadrilla de Canberra, pero ya cuando los Canberra estaban, nosotros nos quedamos sobre el blanco, observándolo. Ahí inició una maniobra totalmente desconcertante, porque primero, cuando nosotros le ordenamos poner proa a territorio argentino, el buque hizo un viraje y puso proa, digamos, hacia donde nosotros estimamos que estaba la flota inglesa, porque fue hacia el sudeste. Pero después del segundo ataque ya siguió girando y puso proa al rumbo noreste, el rumbo 30 más o menos, para después poner rumbo norte decididamente. En esa oportunidad llegaron los Canberra, pero cuando ya estaba en final el guía, desde Puerto Argentino nos avisan que había patrulla de combate, entonces se le ordena a los Canberra regresar a Trelew. El guía, que ya estaba en final de tiro, arroja sus bombas. De acuerdo a lo que vio nuestro navegador, se fue largo, pero lo cierto es que arrojamos y se fue a Trelew. Nosotros dijimos, nuestra velocidad no nos da para llegar al continente, así que pusimos proa al África, volando a 40 pies del agua, porque sabíamos que los Harrier no tienen mucha autonomía, sobre todo cuando hacen el despegue vertical, que consume mucho combustible. Volamos 220 millas rumbo al África, después pusimos rumbo norte, volamos otras 200 millas y recién ahí ascendimos. Y ahí hicimos los cálculos a ver a dónde llegábamos con el combustible remanente. Y pudimos llegar, gracias a Dios, a Palomar. Y después nos enteramos que el Hércules había llegado a Brasil y unas 300 y tantas millas al este lo hundieron los mismos armadores, porque tenía bombas sin explotar y nadie se las quiso desarmar. Pero el buque lo hundieron. Es decir, que en cierto modo podemos decir que la misión se cumplió. Esto se tuvo en silencio, pero porque hubo un juicio de los armadores, del cargador y demás, porque decían que el buque iba a ir para Alaska, pero ese buque estaba en la trampa. El hecho está que lo hunden y ni siquiera se recupera el libro de bitácora, que es lo primero que se saca de un buque cuando zozobra, ¿verdad? Entiendo, de acuerdo a lo que pude leer después en el juicio, que estaba contratado por el gobierno de los Estados Unidos.